Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Bienvenidos a Morning Root. Y hay momentos en los que sentimos que Dios está a punto de hacer algo que cambiará por completo nuestra historia. Después de una larga espera, de muchas oraciones y de enfrentar obstáculos que parecían imposibles, comenzamos a percibir que estamos llegando a un punto decisivo. Todavía no vemos el milagro con nuestros propios ojos, pero sabemos que algo está por suceder. Esa mezcla de expectativa y tensión es exactamente el ambiente con el que inicia Éxodo 11. Israel lleva más de 400 años viviendo bajo la esclavitud de Egipto. Durante todo ese tiempo aprendieron lo que significaba trabajar sin descanso, vivir bajo la autoridad de un rey que no conocía a Dios y creer muchas veces que su situación jamás cambiaría. Sin embargo, Dios nunca olvidó la promesa que había hecho a Abraham. Desde el momento en que llamó a Moisés en la zarza ardiente, comenzó un proceso que ahora está llegando a su momento culminante. Las plagas han ido cayendo una tras otra. El río Nilo se convirtió en sangre, las ranas invadieron cada rincón de Egipto, los mosquitos, las moscas, la enfermedad sobre el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas y la oscuridad demostraron una y otra vez que el Dios de Israel estaba por encima de cualquier poder que Egipto pudiera invocar. Cada plaga fue una oportunidad para que Faraón reconociera al Señor y dejara salir al pueblo. Sin embargo, una y otra vez tomó la misma decisión, endureció su corazón. Ahora Dios le anuncia a Moisés que solo falta una plaga más. Después de ella, Faraón no solo permitirá que Israel salga de Egipto, sino que prácticamente los expulsará del país. Aquello que durante meses parecía imposible está a punto de convertirse en una realidad. La libertad ya puede verse en el horizonte, aunque todavía falta atravesar la noche más difícil. Pero esa última plaga también es la más dolorosa de todas. Dios anuncia que, a la medianoche, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava más humilde. Nadie quedará exento por su posición social, su riqueza o su poder. Será una noche de profundo dolor para toda la nación. Es imposible leer este pasaje sin sentir el peso de lo que está por ocurrir. Es uno de los capítulos más difíciles de comprender de todo el libro de Éxodo. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones apresuradas, es necesario recordar todo el camino que nos ha traído hasta aquí. Dios no actuó impulsivamente. Durante mucho tiempo, Faraón recibió advertencia tras advertencia. Cada plaga fue también una oportunidad para arrepentirse. Cada encuentro con Moisés era una nueva invitación para cambiar de rumbo. La misericordia de Dios estuvo presente mucho antes de que llegara el juicio. A lo largo de estos capítulos también hemos descubierto que las plagas no fueron eventos escogidos al azar. Cada una confrontaba directamente a alguno de los dioses que los egipcios adoraban. El río Nilo, las ranas, el ganado, el sol y otros elementos de la naturaleza representaban aquello en lo que Egipto había depositado su confianza durante generaciones. Dios estaba demostrando que ninguno de esos dioses podía salvarlos, protegerlos o sostenerlos. Solo Él era el verdadero Señor sobre toda la creación. Ahora el juicio alcanza aquello que probablemente representaba el orgullo más grande de Egipto, el primogénito. Para ellos no era simplemente el hijo mayor de cada familia. En el caso del faraón, el primogénito representaba la continuidad del reino y estaba estrechamente ligado a la idea de que la dinastía real poseía un carácter divino. Una vez más, Dios estaba derribando aquello que el ser humano había colocado en el lugar que solo le correspondía al Creador. Aunque este relato ocurre hace miles de años, la pregunta que plantea sigue siendo completamente actual. Tal vez nosotros ya no adoramos al río Nilo ni levantamos templos a los dioses egipcios, pero el corazón humano continúa teniendo la misma tendencia, reemplazar a Dios por otras cosas. A veces convertimos el dinero en nuestra seguridad. Pensamos que mientras nuestra cuenta bancaria esté bien, todo estará bajo control. Otras veces depositamos toda nuestra identidad en una relación, en el reconocimiento de otras personas o en el éxito profesional. Incluso una buena bendición puede convertirse en un ídolo cuando comenzamos a depender más de ella que del Señor. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Faraón. Su mayor problema no era simplemente que adoraba dioses falsos. El verdadero Dios de su vida era el poder. Era el orgullo de pensar que nadie podía decirle qué hacer. Era la necesidad de mantener el control absoluto sobre todo y sobre todos. Ese falso Dios endureció tanto su corazón que terminó tomando decisiones que destruyeron no solo su propia vida, sino también la vida de miles de personas a su alrededor. Ese es el peligro de cualquier ídolo. Nunca afecta solamente a quien lo adora. Una adicción termina lastimando a toda una familia. El orgullo rompe matrimonios, amistades y relaciones entre padres e hijos. La ambición desmedida puede destruir años de confianza. Aquello que ponemos por encima de Dios siempre termina extendiendo sus consecuencias mucho más allá de nosotros mismos.
Por esa razón, Dios confronta a los falsos dioses, no porque disfrute quitarnos cosas, sino porque sabe que todo aquello que ocupa su lugar terminará esclavizándonos. Su deseo nunca ha sido dejarnos con las manos vacías, al contrario, quiere liberarnos de aquello que promete seguridad, pero finalmente nos roba la paz, la libertad y la vida que solo Él puede dar. Mientras contemplamos esta escena, también vale la pena detenernos y mirar el camino que Dios ha recorrido con Moisés hasta este momento. Es fácil quedar tan impresionados por las plagas y por el enfrentamiento con Faraón que olvidamos cómo comenzó toda esta historia. Moisés no nació siendo un líder valiente, tampoco era un hombre seguro de sí mismo cuando Dios lo llamó. De hecho, intentó convencer al Señor de que buscara a otra persona. Sentía que no tenía la capacidad para hablar, dudaba de sí mismo y pensaba que nadie escucharía su mensaje. Sin embargo, capítulo tras capítulo hemos visto cómo Dios fue transformando su vida. No lo hizo de un día para otro, fue un proceso. Primero le enseñó que alguien debía confiar en él. Esa confianza comenzó con la valentía de su madre al protegerlo cuando era apenas un bebé. Después Moisés descubrió una lección que todos necesitamos aprender. No podía cumplir el propósito de Dios utilizando únicamente sus propias fuerzas. Lo intentó cuando era joven creyendo que podía liberar a su pueblo por sí mismo y terminó huyendo al desierto durante 40 años. Fue allí donde ocurrió el encuentro con la zarza ardiente. En aquel lugar Moisés comprendió que la obra de Dios solo puede hacerse con el poder de Dios. Esa experiencia cambió por completo su perspectiva. Ya no se trataba de lo que él era capaz de hacer, sino de lo que el Señor podía hacer a través de una persona dispuesta a obedecer. Pero incluso después de ese encuentro, la libertad todavía no había llegado. Dios llevó a Moisés de regreso a Egipto para enfrentar el obstáculo más grande de su vida, Faraón. Era imposible rodearlo o ignorarlo. Si Israel iba a ser libre, Moisés tendría que mirar de frente a aquello que más temor le producía. Nosotros también solemos desear una libertad diferente. Quisiéramos que Dios eliminara nuestros problemas sin tener que enfrentarlos. Nos gustaría que desaparecieran las tentaciones, que las heridas sanaran sin conversaciones difíciles o que los hábitos destructivos simplemente dejaran de existir. Sin embargo, Dios normalmente nos conduce hacia el lugar donde debemos enfrentarlos junto a Él. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque sabe que solo así experimentaremos una libertad verdadera. Durante ese proceso vimos aparecer una serie de barreras que todos enfrentamos cuando Dios comienza a transformar nuestra vida. La primera fue la intensificación. Muchas veces las cosas parecen empeorar antes de mejorar. Después apareció la duda. Moisés dudó de sí mismo, del pueblo e incluso de cómo Dios estaba actuando. Más adelante llegó la confusión, cuando parecía que las circunstancias no cambiaban al ritmo esperado. Finalmente apareció el compromiso. Esa tentación constante de aceptar una libertad parcial en lugar de la libertad completa que Dios ofrecía. Esas barreras no pertenecen únicamente a la historia de Moisés, también forman parte de nuestra propia historia. Cualquiera que haya intentado romper un hábito, restaurar una relación o crecer espiritualmente sabe que esas luchas son reales. Hay días en los que parece que estamos avanzando y otros en los que sentimos que hemos retrocedido. Hay momentos en los que la duda vuelve a tocar la puerta y otros en los que el enemigo nos ofrece soluciones a medias para que dejemos de confiar plenamente en Dios. Sin embargo, al llegar a Éxodo 11 podemos mirar hacia atrás y descubrir algo que quizá no habíamos notado. Mientras Moisés enfrentaba cada uno de esos obstáculos, Dios no solo estaba preparando la liberación de Israel, también estaba formando el corazón de su líder. El hombre inseguro que comenzó este camino ya no es el mismo. La confianza que hoy demuestra no nació de sus capacidades, sino de haber visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Esa es una esperanza enorme para nosotros. Tal vez hoy todavía te sientas como el Moisés de los primeros capítulos. Quizá pienses que no tienes suficiente fe, que has fallado demasiadas veces o que nunca podrás vencer aquello que te mantiene atado. Pero Dios no terminó su obra con Moisés en la zarza ardiente, ni la terminó después de la primera plaga. Lo fue transformando paso a paso mientras caminaba con él. Lo mismo quiere hacer contigo. La libertad no comienza cuando ya somos fuertes, comienza cuando reconocemos que necesitamos al Señor. A partir de allí, Él empieza a moldear nuestro carácter, fortalece nuestra confianza y nos enseña a depender cada vez menos de nuestras fuerzas y cada vez más de su presencia. Éxodo 11 nos deja justamente en ese momento de expectativa. El pueblo todavía no ha salido de Egipto, el milagro definitivo aún no ha ocurrido, pero todo está preparado para que Dios actúe. Después de un largo proceso de formación, de confrontación y de obediencia, la libertad está más cerca que nunca. Quizá esa sea también la palabra que necesitas escuchar hoy. Tal vez todavía no ves el resultado final de aquello por lo que has estado orando. Puede parecer que Dios sigue guardando silencio o que el proceso está tomando demasiado tiempo. Sin embargo, eso no significa que Él haya dejado de obrar. Muchas veces, justo antes del milagro, Dios está terminando de preparar nuestro corazón para recibir aquello que ha prometido. Leamos Éxodo 11:1. El Señor le dijo a Moisés: traeré todavía una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, Él los dejará salir de aquí.
Es más, cuando los deje salir, los echará definitivamente del país. Oremos. Señor, gracias porque nunca abandonas la obra que comienzas en nosotros. Aun cuando el proceso parece largo y las respuestas tarden en llegar, tú sigues obrando con fidelidad. Ayúdame a recordar que la verdadera libertad no depende de mis fuerzas, sino de tu poder. Enséñame a reconocer cualquier cosa que haya ocupado tu lugar en mi corazón y dame el valor para dejarla atrás. Fortalece mi fe mientras espero y prepara mi vida para recibir todo aquello que has prometido. Quiero caminar contigo confiando en que cada paso de obediencia me acerca más a la libertad que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que hoy recuerdes esta verdad. Dios no solo prepara el milagro que estás esperando, también prepara el corazón que necesitarás para vivir la libertad cuando finalmente llegue. Que tengas un bendecido día. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.